¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Me encantan los días lunes porque es una nueva oportunidad para ponernos en contacto y hoy quiero relacionar un poco estos días en los que se ha estado hablando intensamente en diferentes eventos a propósito del Día de la Mujer y relacionar con los ideales de los que habíamos hablado en un episodio que le dediqué al impacto del escritor García Márquez sobre varias generaciones. Quiero que precisemos qué entendemos para empezar con los ideales. Los ideales son esos sueños. Me encanta cuando alguien dijo que los ideales son como una brújula, que si la brújula está apuntando siempre al norte, nuestros ideales en el marco de esa brújula siempre están apuntando a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestras convicciones. Y en esta oportunidad quiero hablarles de la importancia de los ideales de las mujeres y cómo gravitan, cómo impactan, cómo abstraen y cómo influyen en los ideales de las generaciones de sí mismas, de las generaciones de sus hijos, de las generaciones de sus nietos. Así que esa brújula que es capaz de orientarte por la vida e indicarte siempre que tengas esos valores en tu mente, en tu corazón, en tus convicciones, en tu trabajo y cómo aquello impacta en la calidad de las sociedades a la que estamos contribuyendo, especialmente a través de nuestro trabajo y de nuestro trabajo interno en nuestras familias. Por ejemplo, soñamos con ¿qué tipo de sociedad? Soñamos con una sociedad que se desarrolle con equidad, con Estado de Derecho, con igualdad de condiciones y de oportunidades para todo el mundo. Los ideales son esos sueños de la sociedad que queremos, de la que somos parte y de la que queremos dejar para nuestras futuras generaciones. Y por eso yo quiero comentarles que cuando vivimos en función de esos ideales, creemos a través de ellos que podemos construir un mundo mejor. Los ideales los vivimos, los ideales los respiramos, y tener ideales es creer profundamente que podemos contribuir en beneficio de la humanidad y de la sociedad. Pero para aterrizar y contarles específicamente por qué los ideales son tan importantes, voy a recurrir a un pasaje de mi adolescencia, cuando no alcanzaba ni siquiera los 15 años, y les voy a contar esta historia que tiene que ver con esas juventudes de los años 70, 60, que se han movido entre la resistencia a las dictaduras, los miedos, las protestas. Irma era una joven hermosa de más o menos unos 20 años, estudiante de medicina y luego titulada odontóloga en la entonces poderosa Universidad Mayor de San Simón. Resulta que Irma tenía una amiga pequeña, que era yo, como les digo, adolescente aún, y que con el guardapolvo en el fondo del maletín salía del colegio corriendo hacia la marcha de los universitarios para encontrar a su maestra y marchar con ella y con todos los estudiantes que protestaban contra las dictaduras, y todos gritaban a la misma voz que viva la U, viva la U, viva la universidad, muera la bota militar. Y además cantábamos y seguro que las generaciones más o menos de mi edad y mis mayores que han participado en esas marchas se deben acordar. ¿Se acuerdan del qué culpa tiene el tomate de estar metido en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate de estar metido en la mata? Si viene un hijo de tal, lo mete en una lata y lo manda para Caracas. ¿Se acuerdan de esa canción de protesta? Que era preciosa. Y entonces eran tiempos de guerrilla. El Che Guevara había caído el año
67 en La Higuera, y esa juventud universitaria de entonces era realmente valiente y cargada de esos ideales de luchar contra los gobiernos autoritarios, dictatoriales y abusivos. Entonces, para la adolescente, marchar en medio de los universitarios era realmente la gloria, luchar por la democracia, por el retorno de la democracia, luchar por la autonomía universitaria. Todos gritaban fuerte, venía la policía militar, lanzaba gases lacrimógenos, todos se dispersaban y salían disparados a la llegada de los policías por las calles aledañas. Aprendimos a taparnos las narices con pañuelos con vinagre, en fin. Pero a ese correteo le seguía una sesión de encuentros, de pequeñas células que se llamaban de la resistencia. A la célula que yo iba con mi maestra, era una célula conformada por estudiantes de medicina. Ellos escuchaban en la parte anterior a la reunión, y la parte posterior escuchaban a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez. Entonces, de vez en cuando me concedían escuchar alguna vez a José Luis Perales, pero era una concesión a la pequeña del grupo. Llegábamos a la reunión uno por uno, dando vueltas, verificando que no había ningún peligro, ni policías disfrazados, ni nada de eso, y entonces entrábamos uno por uno y salíamos de la misma manera. En esas reuniones se evaluaba la situación de la protesta, se celebraba si no habían detenidos, y entonces se diseñaba la estrategia para continuar con la lucha. La salida, como les decía, era uno por uno, era muy cuidadosa, y la pequeña probablemente entendía la mitad de lo que los grandes decían, pero aunque colada, vivía con intensidad esa emoción de esas convicciones de las juventudes de esos años. Irma, la maestra, esa morena hermosa que les digo, me decía: me están buscando porque soy del ELN. Ustedes saben que el ELN era un grupo guerrillero, y entonces mi misión era cuidar la seguridad de mi amiga. Yo salía a dar vueltas por el barrio para ver si no había movimientos raros, y advertirle a ella si es que había algún peligro para que ella salga o permanezca dentro de su casa, o se quede oculta donde estaba en ese momento. Entonces fueron los primeros pasos en los que a un adolescente aprendí a tomar datos precisos, exactos, la hora, quiénes eran los raros que estaban dando la vuelta, si había un carro policial o un carro militar vuelteando por el barrio. Me encantaba, y el mensaje de Irma era decirme: tienes que crecer rápido, porque tienes que convertirte en guerrillera. Esta dictadura no puede seguir en nuestros países, tienes que crecer, tienes que dejar de estar pensando en las fiestas de 15 años, tienes que dejar de pensar en las tonteras que te dicen tus monjas. Bueno, son frases que las recuerdo con mucha claridad. Comíamos mote de maíz con queso mientras ella me hablaba de política, así muy suelta de cuerpo. Era muy solvente, era muy convincente, y era mi ídola. Me encantaba escucharla porque aprendía un montón. Entonces, de vez en cuando, para matizar nuestros encuentros, grabábamos canciones de la radio, y bueno, volvíamos a escuchar a Silvio Rodríguez, claro, escuchábamos también a los iracundos, ¿no? Y a Palito Ortega, qué sé yo. Entonces, cuando yo le decía: ¿y por qué no escuchamos estas cosas que me estás diciendo en las radios? Y ella me decía: porque los periodistas están silenciados. Eso es vivir en dictadura, así que tienes que aprender.
Bien, algún momento Irma desapareció de mi vida y años después nos encontramos en el barrio. Yo ya había crecido y había empezado a trabajar en la televisión, y cuando nos encontramos le dije, bueno, ¿y cómo es que te habías casado con un militar? Y me dijo, sí, pues me he casado con un militar. Y tú te has casado con uno de los estudiantes de medicina de la Resistencia que ha caído preso en la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno, fue una gran lección, fue una gran experiencia. Aprendí a no juzgar, aprendí a respetar las decisiones de los demás. La pequeña creció, se hizo periodista, y la maestra guerrillera era una feliz esposa de militar. Bueno, de este pasaje de mi vida me conduce a preguntarles a las generaciones de ahora cuáles son sus ideales, qué tipo de país queremos, de qué tipo de país queremos ser parte, qué estamos construyendo y qué estamos dejando para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones nos recuerden como con banderas. Yo sentía eso, que las juventudes eran juventudes con bandera, con ideales, con lucha. Y me voy preguntándoles, ¿cuáles son las banderas de las generaciones de ahora? Nos vemos el lunes.